Lo tenemos a Salvador Escarpino ya listo y preparado de OSIPEC, ¿no? Es coordinador del grupo de trabajo Eurasia para hablar de, bueno, diferentes cuestiones, pero fundamentalmente vamos a hacer hincapié en la desdolarización, ¿no? Que empieza a aparecer en el comercio internacional a buena hora, nuevos bloques de poder y económicos, y también, bueno, algo que la Argentina necesita y mucho, pero por la miopía ideológica del presidente quizás no está encontrando, que tiene que ver con organismos financieros alternativos al Fondo Monetario. Salvador, gracias por estar, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buen día, gracias por la invitación. ¿Estás nervioso para hoy? Pregunta obligada del día por la final de la Copa América. ¿Estás nervioso? No, la verdad que tranquilo. Ya ganamos, vi a la Escaloneta ganar en 2021 contra Brasil, después la finalísima, después el Mundial. Estamos un poco empachados, ¿no? De títulos, sí, podemos decirlo. Sí. No, estamos bien, de títulos que no, sí. Estamos muy bien. Yo empachado no estoy. Claro. No me molesta ganar, pero estoy tranquilo. Pero, y además también, si lo gana Colombia está bien, ¿no? Obvio. Si lo gana Colombia está bien. No, no está bien. No digamos a ver, pavadas. lo digo en este sentido. Si la final fuese contra Brasil, Sí. todos cara de perro. Pero por ¿no? supuesto. Pero bueno, si la gana Colombia, está bien. Una alegría para el pueblo colombiano, qué sé yo. No, yo estaría quiero tan una mal, alegría me para el parece. pueblo argentino. No, por Venimos muy supuesto. mal. Pero como está, no, bueno, claramente, claro. La cara de Fernanda venimos como muy mal, pueblo, estamos. sí, como pueblo Una no estamos alegría. tan felices, Y no. pero bueno, sí empachados de título. Sí, bueno, A pero eso unos días de alegría no está mal. no está mal. No. ¿Por dónde arrancamos, Salvador? Bueno, podemos arrancar teniendo un intercambio sobre el primer informe bimestral que publicamos hace algunos días solamente desde el grupo de trabajo de Eurasia, en donde abordamos cómo están creciendo progresivamente las transacciones internacionales en monedas nacionales, es decir, por fuera del dólar. Cada vez hay más comercio en yuanes, cada vez más comercios, principalmente en yuanes, pero también en la región euroasiática tenemos a diferentes potencias que están comerciando en sus monedas nacionales, no solo los rusos y los chinos, sino también la India y algunas monarquías del Golfo Pérsico, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. Entonces, nosotros desde el grupo de trabajo de Eurasia de los IPEX, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, le venimos dando mucho seguimiento a todos estos temas y en los últimos 2 meses estuvimos preparando este informe con 2 investigadores, 2 compañeros importantísimos también de nuestro grupo de trabajo, Matías Caubet y Pedro Porta, que les mando un abrazo. Y bueno, la idea es empezar a construir agendas sobre estos temas que están reconfigurando las relaciones económicas internacionales y a veces parece que pasan desapercibidos, por lo menos desde este lado del mundo, ¿no? Fundamentalmente los BRICS hace algún tiempito, no mucho, anunciaron que se va a dejar de utilizar en algunos años, 3 si mal no recuerdo, el dólar como moneda de ahorro y como también moneda de transacción entre los países, que a priori pareciera una buena noticia, ¿no? Y la pregunta entonces sería, ¿por qué me parece que es una buena noticia que eso ocurra? Bueno, a ver, siempre está bueno que haya alternativas. Tal cual. Entonces, más para países como la Argentina, ubicados en la región latinoamericana, que somos parte de lo que algunos teóricos denominan la semiperiferia, no somos países centrales, entonces está bueno que haya diferentes alternativas y que podamos tener la oportunidad de poder elegir con quién nos vinculamos, de manera soberana o no. Entonces, los BRICS principalmente abogan por la desdolarización en sus transacciones dentro del bloque económico. Es decir, lo que hay que entender, y en el informe nosotros lo dejamos muy en claro, es que el dólar sigue siendo hegemónico en las relaciones económicas internacionales, como moneda de reserva internacional también. De hecho, yo traje un par de gráficos para mostrar del informe, no sé si los chicos de la producción... Dale, pedilos y les lo voy, vamos... Me hice un machete acá con Me parece los muy bien. números No está el profe hoy, así que el machete juega. de la página. En la página 3 del informe hay un gráfico que es sobre la evolución del producto del PBI, o sea, del Producto Bruto Interno, comparado entre la República Popular de China, los Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí vemos la evolución del crecimiento económico que han tenido estos países entre 2009 y 2022. Entonces, ¿qué se ve acá? En azul se ve a China
por encima del promedio del crecimiento del Producto Bruto mundial. Y vemos a Estados Unidos en naranja y a la Unión Europea en gris por debajo de ese promedio. Entonces, lo que quiero... Bastante abajo, ¿no? Por cierto. Sí. Lo que quiero demostrar con esto es que todo lo que está pasando a nivel internacional es producto de la reemergencia de actores alternativos a estas economías occidentales como la Unión Europea, como Estados Unidos, en donde la mayor preponderancia económica que tiene China en las últimas décadas está generando disputas de poder en donde se busca una nueva distribución del poder mundial, que no se ve reflejado producto de que después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, se formó toda la arquitectura económica, financiera, comercial y política a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, a través de los acuerdos GATT, que después fueron la Organización Mundial del Comercio. Sí, el surgimiento del Estado benefactor, ¿no? También como una herramienta para Estados Unidos mantener, ¿no?, un poco calmada a la gente. También, y muy importante, el gráfico número 1 que está en la página 2 es un mapa, está buenísimo ese mapa porque nos muestra cómo se fue expandiendo la OTAN, que la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cada vez más cerca de la frontera de Rusia. Bueno, de hecho hay una guerra por eso hoy, ¿no? Exactamente. A ver, acá no queremos... a ver, somos bastante críticos y queremos analizar las cosas como son. Si bien hay una invasión por parte de Rusia a un estado soberano que es Ucrania, también hay que entender el contexto en el cual se da. Entonces, no sé si pueden poner cuando puedan el mapita. El mapita. La página número... Exacto, la página Sí, ahí, a ver, claramente en el conflicto, como bien decías, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, sucede esto de la invasión rusa, supuestamente, pero años antes estuvo Putin diciendo, che, no a la OTAN, no cerca de la frontera, no cerca... Digo, Rusia no se caracteriza por ser un imperio que se expande, sino más bien que se defiende, ¿no? Exactamente, a ver, en ese mapa se ve claramente cómo se ha ido expandiendo esta organización, que es una alianza militar comandada, liderada por los Estados Unidos, que nace en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vemos cómo en los últimos años, en 2014 comienza una guerra civil en Ucrania, con dos regiones separatistas, de Lugansk y de Donetsk. Pero la OTAN, a ver, lo que quiero decir acá es que pierde su razón de ser cuando desaparece la Unión Soviética. O sea, la OTAN era una alianza militar para defender a Europa de una eventual invasión de la Unión Soviética, que es la predecesora de Rusia. La Unión Soviética... Claro. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91 se desintegra, desaparece. Por ende, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pierde su razón de ser. Uno que pensaría, bueno, desapareció la Unión Soviética, desaparece el objetivo para el cual esta alianza militar fue creada, entonces debería tender a desaparecer. Y pasó todo lo contrario. Se fue progresivamente expandiendo cada vez más cerca de la frontera de Rusia, primero hacia Europa Central, después hacia Europa Oriental, después llegó hasta la frontera de Rusia con los países del Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, y en los últimos 2 años, o sea, en 2023 y en 2024, se sumó Suecia y Finlandia. Finlandia es un país que tiene frontera con Rusia. Entonces, claramente hay un cerco estratégico. El mapa lo deja muy en claro, ¿no? Está buenísimo. Sí, a ver si lo podemos Digo, es como ver. cómo se va rodeando a Rusia prácticamente. Exactamente. Con misiles de la OTAN, ¿no? A ver, ¿qué significa que un país forme parte de la OTAN? Significa que se pueden desplegar bases militares y tropas de la organización en ese territorio. Sí, fundamentalmente yanquis, ¿no? Fundamentalmente estadounidenses, claro, con misiles balísticos de mediano y de largo alcance, lo cual deja en una situación de vulnerabilidad a los países que están cerca, porque vos lanzas un misil y podés llegar en pocos minutos a la capital de Rusia, por ejemplo. Entonces configura una amenaza para la seguridad de Rusia, y eso es lo que Rusia no estaba dispuesta a tolerar, que Ucrania forme parte de la OTAN, porque forma parte como de su riñón, y aparte cultural e históricamente hay toda una... a ver, el pueblo ruso... Aparte económica también. También económica. Solamente... Pero desde el nacimiento del Estado ruso tiene sus orígenes en la actual Ucrania.
Entonces hay una cuestión ahí cultural muy fuerte. Pero bueno, volviendo a lo económico, otro gráfico que me gustaría mostrar es el que está en la página número 5, que muestra la evolución del Producto Bruto ruso en los últimos años, en donde, pese a las sanciones económicas impuestas por Occidente y pese a los bloqueos económicos producto del conflicto en Ucrania, la economía rusa, contrario a todos los pronósticos, no colapsó. De hecho, en el año 2023 creció un 3,6%. Mira. Ahí está la evolución desde 2020 hasta el primer trimestre del 2024. La fuente de esto es una página que se llama Trading Economics. Esto está en el informe que nosotros publicamos de OSIPEX. Entonces, nosotros vemos que en febrero del 22 comienza la intervención rusa en Ucrania. Los rusos la llaman la Operación Militar Especial. Y ahí comienzan una batería de sanciones económicas por parte de Occidente, principalmente por parte de Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, la Unión Europea, y sus aliados, el Occidente no geográfico, sería Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur. Fundamentalmente traducida, si se quiere, en imposibilidad de Rusia de vender gas, por ejemplo, ¿no? Al resto de América, como el punto más fuerte. Después también sí hay sanciones que, por ejemplo, los bancos rusos no pueden operar con normalidad en el resto del mundo porque primero la plata pasa por Estados Unidos, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente es la venta de los recursos naturales, ¿no? que Rusia viene haciendo hace décadas a Europa, ¿no? Claro. Y Europa, el caso testigo es Alemania, ¿no? Está pagando mucho más por, entre comillas, el capricho norteamericano de llevar adelante esa guerra, ¿no? Totalmente. Que pone Ucrania, pero que atrás se ven los yanquis. Totalmente. Y que por eso la contundencia del gráfico, es decir, que la economía rusa no haya colapsado, pese a que la bloquearon financiera, económica y comercialmente, y que la dejaron fuera, le pusieron más sanciones que a Corea del Norte y que a Irán. Y así todo no colapsó. Eso es una señal de que algo en el mundo está cambiando. ¿Y qué es lo que está cambiando en el mundo? Es lo que mostraban los gráficos anteriores, que hay nuevos actores o actores que no tenían la preponderancia que tienen ahora, como por ejemplo China, como por ejemplo la India. Entonces los rusos han reconvertido su economía y han redirigido todas sus exportaciones hacia Asia, valga la redundancia, es decir, hacia el continente asiático, hacia China, hacia la India, hacia Turquía, hacia Irán, hacia Asia Central, que es Kazajistán, Turkmenistán, todos esos países, y hacia el mundo árabe. Hay otro gráfico que está muy bueno. Y que además son un montón. ¿No? Sí. A ver, Digo, nosotros una vista históricamente por nuestros programas educativos, por la comunicación, de mirar siempre esta pequeña porción del mundo, ¿no? Europa y Estados Unidos. Pero más allá, ¿no? Dicho en términos, ¿no? Hay un montón, y hay un montón de gente, un montón de posibles clientes para nuestras pymes, por ejemplo. Totalmente. No solo eso, sino que también son la mayoría global, literalmente, en términos poblacionales, Claro. en términos territoriales. Rusia es el país más extenso del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. China y la India son los dos países más poblados del mundo, tienen 3.000 y pico de millones de habitantes cada. O sea, Y que llevan aparte una economía, por lo menos China, Rusia también, pero China lleva una economía de mercado totalmente controlada, es una gran potencia, digamos. Sí, y además con la Argentina son economías que pueden acoplarse, no competimos. Claro. Que sí nos pasa con Estados Unidos, aunque quizás a alguno le suene extremadamente loco, pero con Estados Unidos competimos porque más o menos fabricamos lo mismo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, todo esto está modificando las relaciones internacionales, las relaciones comerciales, las relaciones económicas a nivel mundial. Y ya me dejo de hinchar con los gráficos. El último que muestro, a ver... Igual hay que saber ver más allá, ¿no? Sí, yo por eso trato de explicarlos bien. Es en la página 6 del informe. Muy bien. Página 6 del informe, el gráfico. Tenemos un gráfico que te muestra la participación de los productos chinos en las importaciones rusas. Es decir, cómo a partir de 2022, ahí se ve en rojo, es el porcentaje de los productos chinos que empiezan a ingresar a Rusia. Hay un punto de quiebre en el 2022 cuando comienza la intervención de Rusia en Ucrania, entonces en detrimento de las compras que Rusia le hacía a la Unión Europea. Hubo una caída, ¿no? Y a los países del G7, claro, en celeste y en azul
está la Unión Europea y los países del G7. A partir de 2022, producto de los bloqueos y de las sanciones, Rusia redirige toda su balanza comercial y sus relaciones económicas, principalmente con China, pero a grandes rasgos con toda la región euroasiática. Entonces ahí se ve claramente cómo, y esto está todo relacionado con los gráficos anteriores. ¿Por qué la economía rusa no colapsa? Bueno, porque se recostó sobre China, Claro. porque por más de que le cortaron todos los gasoductos que conectaban a Rusia con Europa, Algunos los volaron también. algunos los volaron, como el Nord Stream, que era un Exactamente. gasoducto que pasaba por abajo del mar Sí, Báltico sí. y conectaba directamente a Rusia con Alemania. Y eso hubo un atentado que nunca quedó muy claro quién fue, pero Hace bueno. falta. No, bueno. No, si No. tiene cola, ¿Para qué? la mueve, Ya está. ladra, es un perro, Claro. chicos. Pero me parece importantísimo visualizar todo este tipo de cuestiones que sentimos que no se le da la importancia que se merece. No solo eso, sino que nuestro presidente, Milei, digamos, todos los países que mencionaste, para él son zurdos de mierda, básicamente, ¿no? Sí, más o menos. O sea, no tiene otra forma de relacionarse con ellos, ¿no? Sabemos, solo es Estados Unidos, solo es Israel, y mucho de ahí no pasa, ¿no? Es una miopía y es una ignorancia suprema, ¿no? Sí, hay un Además. dogmatismo ideológico muy importante en la política exterior de Milei y de Mondino, pero no solamente es una cuestión de que Rusia y China están desdolarizando su comercio y que están yendo por este camino, sino que también tenemos otros países que tienen buen vínculo con Occidente, como por ejemplo la India, que tiene acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos, que es uno de sus principales socios comerciales, para comerciar en rupias, que es la moneda de la India, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque desconfían del dólar, porque saben que el dólar es utilizado como un arma geopolítica por parte de Occidente. Que ahí está la verdadera ruptura, ¿no? O podés poner la lupa en ese cambio de visión del mundo árabe, que estaban ¿cómo eran los petrodólares, Sí. básicamente? O sea, era eso, Exactamente. ¿no? Los Emiratos Árabes y toda esa zona. Y sin embargo ahora empiezan a modificar su postura y se empiezan a relacionar profundamente con esta otra parte del mundo que hoy por hoy está en alza, a diferencia de Estados Unidos, que viene cayendo, ¿no? Claro, el acuerdo de los petrodólares surge en la década del 70 con la crisis del dólar en el 71, el Nixon Shock, que fue también por ahí, la crisis del petróleo en el 73, producto de la guerra de Yom Kippur, que era una guerra entre países árabes contra Israel. Entonces los países árabes decidieron no venderle petróleo a los países occidentales que apoyaban a Israel, y ahí forman la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y aumenta exponencialmente el precio del barril de petróleo. Y lo que hace Estados Unidos es hacer un acuerdo con Arabia Saudita. A cambio de petróleo le brindaban seguridad armamentística, militar. Y ese acuerdo duró 5 décadas, 50 años, en donde Estados Unidos le compraba petróleo barato a los saudíes a cambio de armas. Y ese acuerdo no fue renovado este año, y Arabia Saudita negocia un acuerdo similar con China. Es decir, los petro-yuan, y encima en yuanes. Claro, claro. Entonces es como que se está dando vuelta la torta. Y además, no solo esto, sino que tienen acuerdos de intercambio de monedas, los swap, como tiene Argentina con China. Bueno, también lo tiene Arabia Saudita con China, lo tiene Emiratos Árabes Unidos con China. Y están desarrollando sistemas financieros para comerciar en monedas nacionales entre ellos. Emiratos Árabes Unidos con la India, Turquía con Rusia. Bueno, traje algunos datos también. Por ejemplo, los países de Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, todas son 5 países que son ex repúblicas soviéticas. Están en el corazón de la región euroasiática. Con Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, el 80% de la balanza comercial de Rusia con esos 3 países en 2023 fue en rublos, o sea, en la moneda rusa. Con los 5 en total se comerció alrededor de 44.000 millones de dólares, ¿no? Y después con Uzbekistán fue del 55% del comercio en rublos, y con Turkmenistán fue menos, fue del 24%. Algo que la verdad a la Argentina le vendría muy bien, porque históricamente cuando uno repasa la historia económica, ¿no? Lo ha dicho Cristina en varias oportunidades, y también diferentes referentes económicos, fundamentalmente del peronismo, es que se choca con siempre la misma pared, ¿no? Que es cuando la Argentina crece,
¿no? Se empieza a demandar más dólares por las pymes que empiezan a importar, por las grandes empresas, porque el turismo también hacia afuera aumenta y choca contra la faltante de dólares. Es recurrente en la historia económica argentina, porque siempre nuestra economía fue prácticamente bimonetaria, ¿no? Entonces no vendría bien romper esa lógica como para por lo menos explorar otra alternativa, ¿no? Pareciera que con Milei no va a ocurrir, de hecho podíamos haber ingresado a los BRICS hace algunos meses, ¿no? El 1 de enero, si no me equivoco, y finalmente, bueno, Milei envió una carta diciendo que la Argentina renunciaba a eso, algo que la verdad no tuvo un debate social profundo, ¿no? Se tomó muy a la ligera, y era algo que le podía haber cambiado radicalmente, no solo la ecuación al país, sino la ecuación al propio Milei. Hoy que está necesitando fondos frescos, bueno, en el banco de los BRICS está Dilma Rousseff, Exactamente. que es una vecina, Exactamente. que te podría haber ayudado, negro. Sí. O no, la tacita de azúcar a la vecina. Pero Claro, bueno, no. Claro. Si esto pasó recurrentemente a lo largo de la historia económica y de la historia política argentina. Hace poco estaba leyendo textos de Portantiero, de Marcelo Diaman. Portantiero habla del empate hegemónico, de que a lo largo de la historia argentina hubo dos grandes fuerzas que nunca ninguna se pudo imponer de forma contundente sobre la otra, y eso es lo que genera, según la tesis de Portantiero, crisis recurrentes. Y bueno, después tenés a Marcelo Diaman, que habla de que para él no es el empate hegemónico el tema de las crisis recurrentes en Argentina, sino la estructura económica, estructura productiva desequilibrada, le llama Diaman, y hace todo un análisis económico. Pero eso fue finales de los 70, principios de los 80, y ya pasaron más de 40 años y estamos en la misma. Pero el mundo cambió, eso es lo bueno. Tenemos oportunidades de tener una política exterior más soberana, una política exterior más autónoma, diversificando no solo la política exterior, sino que eso sea una herramienta para diversificar la estructura productiva del país, para desarrollar capacidades nacionales autónomas en sectores estratégicos que requieren transferencia de tecnología, sector nuclear, el sector espacial. Y Argentina... Sí, dos sectores pioneros, ¿no?, en el mundo. Argentina, tanto en el nuclear como en el espacial, son de los pocos países que manejan esa tecnología, ¿no? Tenemos toda una tradición en esos términos, y por eso es reconocido mundialmente. Por eso tenemos a Rafael Grossi al frente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, porque Argentina es un país referente en esa materia, aparte en el uso pacífico de la energía atómica. Claro. Argentina tendría capacidades para desarrollar en términos militares, pero decidió no hacerlo. Incluso tenemos una agencia de control de nuestra energía nuclear con Brasil, la ABAC, que somos pioneros en el mundo. Ningún país en el mundo tiene eso. En términos de tecnología satelital y aeroespacial también tenemos la capacidad de diseñar, construir y desarrollar satélites en nuestro propio territorio. Lo único que nos falta es la lanzadera, es decir... Que ya está ahí. El plan, está ahí. El proyecto Tronador. El Tronador, que ya está a punto de terminarse. Digo, falta, bueno, evidentemente, seguro ahora con Milei en el gobierno se va a volver a retrasar por falta de fondos. Algo que ocurrió también con Macri, ¿no? Pero bueno, es que en realidad vos recién hablabas de diferentes teorías de por qué la Argentina no termina de dar el salto, ¿no? Yo creo que también hay dos bandos, que uno son los cipayos, claramente, desde el minuto cero, desde el mojón cero ahí en Plaza de Mayo, ¿no?, de nuestra nación hasta el día de hoy. Sigue estando esa disyuntiva que lamentablemente se pierde por goleada, ¿no? El cipallismo en la Argentina siempre pudo más que aquellos que pensaban, que soñaban con una industria nacional pujante, exportadora, ¿no? Suele estar todo el tiempo, digo, está presente. Esta semana vimos el desfile militar, digo, está presente hasta en el propio ejército, hasta en las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Un sector cipaya que le vende cualquier cosa, cipayo, cualquier cosa a la fuerza extranjera, y que no suele proteger lo propio, como por ejemplo no se da en Brasil. O sea, en Brasil, cuando tuvieron sus procesos de obediencia debida justamente con Estados Unidos, donde el Plan Cóndor se expandió por toda América, bueno,
la burguesía brasilera no le entregó todo a Estados Unidos. Los militares brasileños no le entregaron todo a los Estados Unidos, ¿no? Y me parece que un poco la cuestión pasa por ahí. Salvador, ¿te quedás un rato? Sí, sí. Dale, obviamente. así seguimos hablando. Sí. Hacemos una tanda y cuando estemos de regreso vamos a hablar de la Copa América. Sí, señor. Paula seguramente nos va a recomendar Sí, claro. alguna Traje una obra cuestión hermosa. que tiene que ver con el arte y muchas cosas más que tenemos hasta las 12 del mediodía aquí por el Destape Sin Fin. AM 1070. El Destape Mundo.